Me cayó el 20. Me cayó el 20. Me cayó el 20. Me cayó el 20. Cayó el 20. Me cayó el 20. Me cayó el 20. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos a todos. Gracias por estar con nosotros en este subpodcast Me cayó el 20. Pues queríamos platicar de un tema muy importante y muy trascendente que se mencionó un poquito en el capítulo anterior, que es el tema de los transgeneracionales. Entonces, bueno, queremos ahondar un poquito y decir qué es un transgeneracional, por qué se utiliza esa palabra, qué es lo que conlleva, por qué tiene que ver con mi familia, o en algunos momentos en los que también dices, ¿por qué tengo esta conducta de mi mamá, de mi papá, de un tío, de un primo, que no la quiero hacer mía, pero me surge en automático? ¿O por qué a veces siento que hay generaciones en mi familia en las que inclusive hay un alcoholismo que no se puede romper? ¿O por qué hay un aire incontrolable que no puede ser sanada aunque exista mucho amor? Es un tema en el que vamos a ahondar y pues queremos que tú, Leti, nos platiques sobre qué es lo transgeneracional. Sí, mira, exactamente. Lo transgeneracional son todas aquellas memorias, vivencias que tuvieron nuestros antepasados, ¿no? Desde nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y bueno, podemos ir más hacia atrás, pero también nuestros tíos, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta que el transgeneracional comienza o sea, de nuestra concepción hacia atrás. Todo lo que vivieron hacia atrás nuestros antepasados, de ahí es lo que vamos a estudiar en un transgeneracional. ¿Sí? Todas esas historias que hubo ahí y que nosotros quizá estamos repitiendo, quizá como tú comentabas, en situaciones que no hemos podido trascender, o frases como decir, es que desde siempre me he sentido triste, ¿no? O no puedo porque esto me rebasa y siempre he estado con esta sensación. Cuando vemos ese tipo de palabras, cuando escuchamos ese tipo de palabras, es cuando estamos hablando de un transgeneracional, de algo, de una historia pasada, ¿no? Sí, podría ser como, no sé, a lo mejor yo tengo los ojos verdes de mi mamá, pero así como tengo los ojos verdes de mi mamá y a lo mejor tengo la nariz de la familia de mi papá, también toda esa información viene conmigo. Viene toda esa información de a lo mejor conductas, características que lleva, no sé, a lo mejor la simpatía de mi abuelo, a lo mejor el amor incondicional de mi madre, la responsabilidad de mi padre, también va en mi genética y eso se hace un transgeneracional. Sí, exactamente. Es importante mencionar que estos son nuevos estudios que se han hecho a lo que se le llama la epigenética, ¿no? Que podemos buscar libros por ejemplo, de Lipton, ¿no? Donde nos explica muy a detalle lo que es la epigenética, es decir, las condiciones que vivieron nuestros antepasados, de alguna manera, epi quiere decir sobre, ¿no? Viene sobre la genética y de alguna manera, pues es transmitido. Yo siempre que trabajo el transgeneracional, les digo que todas las historias y todo lo que nos transmitieron nuestros antepasados, pues es desde el amor, ¿no? O sea, se transmite esto, ¿para qué? Para que nosotros podamos adaptarnos, para que nosotros podamos resolver lo que ellos no pudieron resolver, ¿no? O quizá que ellos lo resolvieron de una manera y nos lo transmiten para que nosotros lo podamos resolver, ¿no? De alguna manera. Entonces, siempre cuando hablamos de transgeneracional, a mí me gusta hablar desde el amor, ¿no? Desde ese amor que se transmite de generación en generación. Acuérdense que siempre vamos a empezar, Pame, por un objetivo de consulta, es decir, qué es lo que la persona quiere o qué es lo que yo quiero sanar, cuál es mi objetivo, ¿sí? Entonces, partimos de un objetivo. ¿Cómo voy a saber que es algo transgeneracional? Creo que ya lo había mencionado antes, es si yo tengo ciertos como predicados o palabras que digo, como por ejemplo, por más que yo hago determinada cosa, no logro sanar. Esto lo he tenido desde siempre y ese tipo de palabras nos llevan a un transgeneracional. Cuando, por ejemplo, tenemos una enfermedad y esa enfermedad es una enfermedad grave, pero cuando hacemos un análisis en biodescodificación de mi vida contemporánea y no encontramos nada ahí,
pues puede ser una enfermedad que viene de un transgeneracional, ¿sí? Entonces, también puede ser cuando yo tengo una situación que me sobrepasa y que digo, ¿sabes qué? Siento como que esto no es mío, como si fuera de otra persona, ¿sale? Eso también nos habla de un transgeneracional. Y entonces, bueno, partiendo de ese objetivo, me gustaría que cada uno en su casa, que nos está escuchando, que nos está viendo, establezca un objetivo. ¿Qué es lo que le gustaría sanar? Sobre todo situaciones que han sido recurrentes y que no ha podido sanar, ¿sí? Ya sea un comportamiento, una situación recurrente o una enfermedad, ¿sí? Y con eso vamos a empezar para que puedan hacer su árbol. ¿Qué podemos encontrar? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿sabes qué, Pame? O alguien, bueno, sí, yo puedo decir, ¿sabes qué, Pame? Tengo un miedo impresionante por que algo le pueda pasar a mis hijos, ¿no? Y entonces vivo con ese miedo constantemente de una corazonada, de algo que les pueda suceder a mis hijos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos ir al árbol y quizá ahí encontremos, quizá puede ser una abuela que haya fallecido y haya dejado huérfanos a los hijos. Entonces, como veíamos en otros capítulos, vamos a sanar. No es necesario, a lo mejor conocemos la historia, pero lo que necesitamos es sanar y reconocer ese sufrimiento de la abuela. Y de la abuela y de todos los involucrados. Es decir, si por ejemplo la abuela muere de parto y deja al bebé y deja a los otros hijos más grandes quizá, entonces vamos a sanar el sufrimiento de esta abuela por haber perdido a sus hijos, por haber muerto y dejado a sus hijos. Vamos a sanar el sufrimiento y el reconocimiento de ese dolor de los hijos que perdieron a su mamá. Y quizá también puede darse el caso de que anteriormente, por alguna causa, esos hijos fueron a ser cuidados por la abuelita. Entonces vamos a sanar también el sufrimiento del papá que perdió a su mamá, a su esposa, que perdió a su esposa y que perdió también a sus hijos. ¿Sí? Entonces eso es algo que vamos a tener que sanar cuando estén todos los involucrados, ¿sí? Eso es importante decirlo porque hay que traer a todos esos involucrados en esa situación específica. Situaciones específicas que vamos a encontrar que sean con una carga emocional muy fuerte, ¿sí? Como pérdidas. Hay un término que se llama pérdida injusta, es decir, lo lógico es que mueran primero los padres y después los hijos. Los padres ya con una edad más adulta, ¿no? Ya grandes, y ese es como lo lógico, ¿no? Pero, por ejemplo, si puede haber una muerte de un hijo pequeño, se llama una muerte injusta. O unos padres que murieron jóvenes, se llama una muerte injusta. A veces como se utopiza mucho la idea o el ideal de una mamá perfecta, ¿no? A veces se exige o se pide que sea una mamá que sea completamente de acuerdo a los estándares, pues de rendición, de sumisión, de entrega total, incondicional y sin medida. Y a veces olvidamos que también mamá es una persona con una historia. También fue una niña que si nos atrevemos un poquito a ahondar en todo lo que fue, podemos entender un poquito más de lo que la hizo ser, tomar las decisiones que tomó en el presente con nosotros y también hacia su futuro, ¿no? Sí, Pame, eso que dices es muy importante, me resulta interesante porque eso cambia totalmente nuestro panorama, ¿no? Cuando nos ponemos realmente en los zapatos de mamá, en lo que fue su vida, en lo que quizá ella padeció, en sus necesidades, entonces llega a una comprensión y desde esa mirada podemos quitar ese juicio, ¿no? Que a veces hacemos, como tú has dicho, a esa mamá ideal, que se queda ahí porque no hay una mamá perfecta, ¿no? Así como nosotros, o en mi caso, que somos mamás, tú y yo, pues no somos perfectas, ¿no? Y es un poquito lo que hablábamos la vez pasada en la aceptación, ¿no? Dentro de esa aceptación, ver que tenemos errores,
Y así como nosotros tenemos esos errores, pues nuestras mamás tuvieron esos errores, ¿no? Y que no fueron unos errores conscientes, ¿no? Que no fueron unas fallas que hicieron a propósito para dañarnos a nosotros, sino que con la información que ellas tuvieron en ese momento y hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? Entonces poder tener esa mirada de no juicio hacia nuestra mamá, pues va sanándonos dentro, ¿no? Todo lo que podamos tener, rencores, resentimientos, no sé, cualquier situación que tengamos hacia nuestra mamá, cualquier pensamiento, cualquier sentimiento, pues si lo vemos desde, como tú decías, ¿no? Desde esa mirada de lo que ellas vivieron, poniéndonos en sus zapatos, creo que eso cambia totalmente las cosas, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de crear nuestra vida como queremos, ¿no? Pero tenemos que ser decididos para tomar las riendas de nuestra vida y poder diseñar esa vida, ¿no? Entonces, sanando a mamá, olvidando rencores, desde el amor, desde lo que ella nos dio, lo mucho o lo poco que ella nos puede haber dado, pues bueno, somos las personas que somos, ¿no? Y haciendo este reencuadre, pues vamos a tomar esa vida, ¿no? Ahora sí que dice como el toro por los cuernos, ¿no? Para salir adelante y crear nuestra propia vida, ¿no? Ya sin el victimismo ni nada, sino empoderados como los adultos que somos en este momento. Sí, y como adulto también es ver todo el panorama, que a lo mejor a veces no lo entendemos desde niños. Por eso a mí me gusta tanto lo que es la terapia y lo que es también la hipnoterapia, porque a veces tenemos un recuerdo que pudo habernos marcado con una sensación o una percepción momentánea y olvidamos todo el panorama. Yo me acuerdo mucho de este ejemplo que me gustaba, en el que decían que una paciente estaba pues muy herida, muy lastimada porque sentía que su mamá no la quería, que siempre quería más a otras personas y las reconocía. Y en uno de sus recuerdos que ella tenía muy grabados en su memoria, era ella queriéndose acercar a su mamá que estaba cocinando y su mamá la aleja. Entonces desde ese momento ella marcó en sus memorias que era rechazada y alejada. Al momento en el que entra en terapia y decide ver este recuerdo, logra ampliar un poquito más su panorama y ve que su mamá estaba cocinando. Y la aleja para evitar que se quemara. No porque no la quisiera o rechazara un abrazo, sino porque quería evitarle que se acercara a la estufa, a la lumbre o a lo caliente. Entonces, a final de cuentas, a veces no vemos todo y es aprender a aceptar también como adulto o también empezarlo a inculcar desde niños, adolescentes, que no, las personas no siempre nos van a dar las cosas como yo quiero que me las den. Yo quiero que mi mamá llegue y me diga princesa hermosa, preciosa, y me dé vueltas y me ponga mi corona y me cargue. Pero mi mamá no tiene esa personalidad y ella no es así. Pero si diario llego a mi casa y hay comida calientita, o a lo mejor está al pendiente cuando yo me caigo y me pone mi pomada, o está en la junta para padres de familia, o trabaja incansablemente para poner el pan en la mesa, es su manera de decirme que me ama, no la mía. Y es decir, acepto tu manera de amarme y la reconozco sin imponerte mi manera de vivir o de ver la vida. Hoy hablaremos del papá y para eso me gustaría empezar con que nos dijeras, Pame, ¿qué es lo que nos aporta papá? Sí, claro que sí, Leti. Bueno, pues el programa pasado tuvimos algunas características respecto a lo que la mamá nos otorga. Pues el papá nos da todo lo que es esta seguridad y esta fuerza ante la vida. ¿De qué fuerza estamos hablando? Pues la fuerza para tomar decisiones, para salir adelante ante cualquier dificultad que la vida nos vaya presentando, gracias a esta practicidad que, bueno, pues también tienen los hombres. También el padre lo que nos otorga, bueno, es la disciplina en las actividades que vamos realizando y el cómo poner los límites sanos. Si algo no nos gusta o si en determinado momento queremos poner freno o decir que no, pues bueno, es de su figura de quien vamos a aprender esto. Otra de las cosas que también el papá nos da es el valor para pedir lo que nos corresponde o lo que nos gustaría obtener en determinado momento. También él nos da el permiso para vivir. Esto qué importante es, para tener una vida con una historia nueva, con una historia con nuestras propias necesidades y características.
He aquí la importancia de ir sanando todas estas cosas que hay en la relación con nuestro padre. Una característica más es la estabilidad para poder llevar nuestros actos, nuestras relaciones, porque de ahí también viene cómo nos relacionamos con los demás. Podemos poner hasta un ejemplo que, bueno, no sé, en el kinder, cuando un niño tiene un problema, pues llega con su mamá y pues nosotras como mamá es, pero ¿por qué, hijito? ¿Por qué te hicieron esto? ¿Y ahora qué va a pasar? Y el papá siempre es de, no pasa nada, mañana vas y si te peleaste te arreglas y lo invitas a jugar al fútbol o le compras un refresco. Entonces, pues bueno, todo este tipo de herramientas son las que vamos aprendiendo poco a poquito de papá. Y bueno, pues sobre todo está lo que es esa capacidad de sentirnos protegidos y seguros, porque hasta, bueno, como imagen masculina, se ven un poquito más grandes y más protectores que inclusive la femenina. Sí, desde la época arcaica era el papel del papá, ¿no? El que salía a cazar, traía el mamut, como decimos, y él era el proveedor de traer el alimento y también de la protección fuera de la cueva, ¿no? La madre era la protección dentro de la cueva y el padre fuera de la cueva. Y esto se ve pues arquetípicamente también, ¿no? El padre es, como decimos, en el arquetipo viene siendo la cabeza, ¿no? Que arquetípicamente pues representa esa fuerza, esa conexión con el padre. De hecho, a veces decimos pues la cabeza de familia, ¿no? Y es el padre. Entonces es importante reconocer, y si estamos bloqueados en alguna parte en cuanto a todas las características que tú has mencionado, Pame, pues es la necesidad de acercarnos y de sanar a papá, ¿no? Porque eso nos va a dar el impulso. ¿Para qué? Para ir a la acción, para sentirnos protegidos, para todas las características que acabas de mencionar, es lo que nos aporta papá, ¿no? Y también en ocasiones, pues la principal relación o de donde nosotros aprendimos cómo es una relación de pareja, pues viene de nuestros papás, ¿no? De papá y de mamá. Y a medida de que vemos cómo ellos se relacionaron, pues muy probablemente sea nuestra relación también, ¿no? Es cuando decimos que estamos siguiendo patrones, porque es lo conocido, ¿no? Y entonces en ocasiones nos damos cuenta que nos casamos con una persona con la que estamos teniendo conflictos y resulta que esos conflictos pues son los mismos conflictos que yo tenía con mi papá, ¿no? Entonces por eso pues ir hacia atrás y ver cómo es mi relación con papá, hacer ese análisis pues muy sincero, ¿no? De qué me aporta papá, de cuál es mi relación que tengo con él, pues me va a ayudar quizá a liberar mis relaciones posteriores. Pero a final de cuentas, bueno, papá también tiene una historia en la que también pues hubo un niño, un adolescente, un adulto herido. Entonces, bueno, ¿qué es lo que me puede servir a mí de esto que pues siento que es una oportunidad para mejorar? En un futuro, cuando encuentras una pareja, puedes decir, esta situación en mi historia no funciona, porque me vi lastimada, me vi herida. Pero al momento de yo tener familia o elegir pareja, no necesariamente una familia, puedo convertir esto en una oportunidad. Si yo tuve un padre ausente, entonces voy a buscar una pareja que sea más presente. Si a lo mejor tiene mucho trabajo, como veíamos en un ejemplo que nos gustó, pues a lo mejor se va de viaje mucho tiempo, pero se puede hacer presente dejando unas post-its, unos dulcecitos, mandando un mensajito, hoy me acordé de ti, te quiero mucho, aquí estoy, aunque tenga mucho trabajo, siempre estás en mis pensamientos, y eso va cambiando historias, ¿no? También hace ratito yo le comentaba a Leti que me da mucho gusto y mucho orgullo ver en la actualidad, por ejemplo, cuando voy a llevar a mis hijos a sus actividades, que los papás están sumamente involucrados. Inclusive el padre de mis hijos es una persona sumamente involucrada. O sea, antes yo me acuerdo que de chiquita iba a la alberca y había pura mamá. De ahora, pues con orgullo digo que voy al chapoteadero y está lleno de papás y las mamás están afuera preparando la frutita y la toalla y todo listo. Y vas a los partidos y ves a los papás echando porras. No tanto como porque eres el papá te toca, no.
porque quiero estar en tu vida, porque quiero involucrarme. Entonces, es ir sanando esta historia de papá, sin juzgar. ¿Qué aprendió mi papá? ¿Qué pasó en su vida? ¿Qué pasó en su historia? A veces no me dio no porque no me quería dar, sino porque no conoce otra forma. Gracias por permitirte también a ti, pues con todo el respeto que se merece tu árbol, tu familia, pues ir hacia esas respuestas que tú habías estado buscando. Y bueno, pues primeramente, después de agradecerte, quiero que nos platiques cómo fue esto para ti. Yo creo que lo primero es que cuando me hablaban del árbol transgeneracional, independientemente que no tenía ni idea de qué se trataba, fue descubrir que es una práctica que a nivel mundial se está desarrollando y que es como una excelente herramienta para conocerte. Porque de alguna manera ustedes podrán empezar a obtener la información de tu abuelo es tal y tu abuela tal y fechas y pues los numeritos unen y atan de alguna manera a estas personas, y sí se logra descubrir algo que a lo mejor de repente dices, no creía tener nexo por este lado, pero es cierto, tengo más nexo de lo que realmente imagino. Y el eco que hace para uno es un eco que jamás van a poder realmente dimensionar la persona que te está ayudando a realizar como tal ese árbol transgeneracional, ¿no? Pudiera a lo mejor resultar, en lo particular, mucha de la información que me pedías, pues ya la tenía, nada más era como poder estructurarla, sabía con quién había que buscarla, porque en algún momento ya lo había preguntado y demás. Pero creo yo que si hay personas que nunca han rascado realmente la historia familiar, pues pueden obtener un beneficio padrísimo, ¿no? Desde el mismo contacto, o sea, fue un motivarme a mí a escribirle a la familia como tal y decirles, cuando normalmente no les escribo muchas cosas en el chat de la familia, como, oigan, estoy haciendo un árbol transgeneracional, ¿no? Si alguien me puede aportar información, me va a ayudar muchísimo. Y si alguien quiere saber qué sale de esto, con todo gusto me contacta en lo personal, ¿no? No voy a venir a exponerles aquí y demás, ¿no? El que tenga intención o ganas, con gusto puedo apoyarles en decirles, esto fue lo que yo descubrí, en qué me ayudó y demás. Entonces ya per se, el generar ese contacto, hubo personas que sí se acercaron y por favor me dices qué salió en cuanto lo hayas tenido el resultado. Fue acercarme de nuevo a algunas otras tías, hacerles ver que estoy interesado realmente en visitar y conocer de la familia, y eso ya es un avance grandísimo, ¿no? Porque si alguien tiene problemas a lo mejor para comunicarse con la familia y demás, yo creo que puede ser un ejercicio bellísimo como nada más para limar y al contrario, ¿no? Hasta juntos descubrir cosas, ¿no? Eso yo creo que puede ser como algo que no había visto. Y perdón que te interrumpa, no. Y esa búsqueda sin juicio, ¿no? Esa búsqueda sin juicio, esa búsqueda con todo respeto sobre tu árbol, eso es lo bonito, ¿no? Como tú dices, ¿no? Uh-huh. Quizá esto que tú has hecho ahora con estar pidiendo fechas, estar pidiendo historias, pues ahí genera un vínculo, ¿no? Un vínculo bonito y que siempre yo les digo, el estudiar el árbol va desde ese no juicio y desde el amor, ¿no? Es como nosotros podemos ver nuestro árbol, porque lo que vivieron, las historias que tuvieron nuestros antepasados, nuestro clan, pues son historias que hay que respetar, ¿no? Y que de alguna manera toda la información que nos pasaron y que nosotros quizá estamos repitiendo historias o estamos de alguna manera logrando sobrevivir, ¿no? Con la información que ellos nos dieron, pues bueno, fue una información que fue desde el amor, ¿no? Ahorita algo que mencionaba Leti también se me hace muy bonito de este respeto y que es la magia que se da en la transformación del árbol cuando empezamos a conocer la historia y saber un poquito más de lo que pasó, es este lado también en el que tú decías que a veces hay cosas en las que yo no me creía identificar con esto en el lado de la familia, o yo no sabía que estaba tan ligado o tan unido, o a lo mejor esta parte no se parece a mí, sin embargo
pues la puedo ver desde otro lado, ¿no? Desde un lado en el que puedo reconocer alguna historia que ahí se presente. En caso de que sí hubo sufrimiento, pues bueno, lo reconozco, sé que pasó esto, entonces ahí mismo también estás como liberando la historia, emociones de tu árbol, inclusive hasta, bueno, posibles sintomatologías también, por la falta de saber que sí pasó esto, de que a veces hay cosas, así como dolorosas, también hay cosas maravillosas, hay unos ejemplos increíbles, y también hasta identificar ese lado que tú dices, ¿por qué me llamó esto? O ¿por qué me sonaba? O ¿por qué me dedico a eso? Como fue o sea, uno de tus grandes motivos de consulta. Siempre que vemos algo, y lo hemos dicho, que nos hace ruido, es porque son recursos que tenemos. Entonces, qué bonito es saber que ha habido personas en nuestra historia familiar que también tienen estas habilidades, o esta habilidad yo ya la convertí en pasión y la llevé más allá y estoy uniendo más a las ramificaciones de mi árbol. Entonces, qué bonito y qué padre se está expresando ahorita esto, para que ustedes también, cuando tengan la posibilidad, el saber quiénes fuimos, el saber por qué hemos llegado y el soñar con quiénes vamos a ser y llevarlo a cabo, está muy ligado a toda esta herencia, a todos estos lazos consanguíneos. Y como decíamos en otros programas, y decía Leti, es un tesoro, y no abrirlo sería una gran pérdida, porque entonces pudiéramos estar realmente perdiendo partes de nosotros que están esperando ahí a que sean descubiertas, a que sean liberadas, a que sean potencializadas, ¿no? Si lo logras enfocar en decir, me estoy descubriendo, me estoy conociendo, me estoy reconociendo como parte de todos y cada uno de mis ancestros, podrá sonar así como muy fumado y seguramente 2, 3 que están detrás de esto van a decir que ya nos echamos ayahuasca o algo por el estilo, pero de verdad, o sea, es algo donde dices, a ver, pues estoy identificando, es más, hasta cosas así, ¿no? Que todo el tiempo de repente movimientos donde dices, es mi abuelo, ¿no? Y que me tocó, tuve esa oportunidad que alguna vez me lo dijera inclusive de mi propia abuela, me vio manejando y veía que yo iba así, ¿no? Haciéndole hacia el volante y nada más se me quedó viendo y me dice, ¿por qué haces eso? Y yo, ¿de qué? Eso con los dedos. Y yo, no, lo que pasa es que como pongo demasiada atención de repente en el volante en la carretera, no quiero lastimar las articulaciones y hago ese ejercicio. Me dice, lo mismo hacia tu abuelo. Es ir buscando dentro del transgeneracional, pues esas situaciones que no hemos podido sanar, ya sea enfermedades, lo repito, situaciones recurrentes o conflictos que tenemos de comportamiento. Sí, fíjate que esto que dices es bien importante. Por ejemplo, bueno, voy a poner también mi caso. En toda mi familia, bueno, no en toda, en la mayoría de nuestra familia, por parte de mi papá, hay muchos problemas pues, dermatológicos, de la dermis, de la piel. Y en el momento en el que entré al taller del diálogo con los órganos, pues la alopecia se va al principal problema, que es la dermis, que es dentro de la piel. Entonces empiezas a ver y a darte cuenta que dentro del árbol también hay diferentes manifestaciones, pero hay algo ahí dentro de la piel. Entonces, bueno, pues es empezar a investigar un poquito más, como dices, ir con terapeutas. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que me quiere decir estos problemas que se están generando en la piel? ¿Qué es la piel? Pues bueno, es la capa protectora, es la capa que, bueno, pues es hasta suave, también implica pues belleza, y hasta me acuerdo una de esas fichas que me dio risa porque decía como que sensualidad, y yo decía, vámonos pues, vamos a sanarla. y sobre todo pues es lo que se ve hacia el exterior, ¿no? Es flexible, va creciendo y va cambiando con nosotros. Entonces, bueno, pues era ver un poquito más allá en todas estas historias y reconocer en qué se has ido siendo inflexibles o no vistos o no merecedores, problemas de autoestima, etcétera. Entonces, bueno, pues es una herramienta muy buena para ir viendo qué es lo que necesitamos trabajar, que a veces creemos que todo está bien y en el fondo sentimos que hay algo que dices,
pudiera estar bien, pero sé que hay algo mejor, hay una situación en la que yo pudiera estar en más bienestar, en más aceptación. Entonces, pues bueno, qué buena herramienta para irla viendo y ir reconociendo también todo lo que se pasó para que hoy esté yo aquí, ¿no? Sí, yo siempre les digo que el ver el árbol, y lo repetí en un capítulo pasado, que ver el árbol es desde dar permiso, ¿no? Darnos, o sea, pedir permiso para ver nuestro árbol con todo el amor y con todo el respeto, porque nuestros padres, nuestros abuelos y todo nuestro clan, esta información que nos han transmitido de generación en generación es con el objetivo de que nosotros podamos adaptarnos y sobrevivir. Entonces hay que reconocerlo desde el amor. Y bueno, yo los invito de verdad a que hagan su árbol y se echen un clavado para estudiarlo, y van a ver que se van a sorprender. Cada vez que lo estén estudiando va a llegar información a ustedes, porque precisamente están ahí, a estas personas que nos interesa el árbol, estamos ahí para eso, para sanar. El árbol nos escogió a nosotros para sanarlo, ¿no? Entonces, pues, si te llama la atención, empieza a hacer tu árbol, porque tú eres elegido para sanar tu árbol, ¿no? Qué increíble oportunidad, sí, la verdad. Sí, qué maravilloso regalo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. También muchas gracias, Leti. Qué interesante. Véanlo como una maravillosa oportunidad. Qué gran regalo se nos ha dado de poder mejorar nuestras historias, de las personas que vienen en camino, y pues más que nada hacer una vida más basada en el amor, en la compasión, en el perdón, en la solidaridad. Y pues bueno, si estás aquí, como dice Leti, pues qué padre que seas el afortunado y el elegido para lograr todos estos cambios y dejar una huella muy hermosa en tu árbol. Gracias, ya saben, si te gustó, dale like, y si te gustó mucho, compártenos. Gracias. Hasta luego.